En el episodio de hoy hablamos de un tema que últimamente está en la boca de muchos, la selva del Darién. Este lugar prácticamente intransitable se ha convertido en la única vía para muchos migrantes, principalmente venezolanos, de llegar a Estados Unidos y cumplir su sueño de una vida digna. Tuvimos también la oportunidad de conversar con una persona de 15 años que se comunicó con nosotros para contar su experiencia cruzando. Les dejamos los captures de pantalla de lo que esta persona alcanzó a contarnos sobre su vivencia cruzando la infame selva. Como muchos, entraron engañados por sus guías, los cuales le prometían un trayecto de 8 horas que terminaron siendo casi 8 días. 8 días durmiendo bajo los sonidos aterradores de la selva, con comida y medicamentos que se dañaban o perdían en un trayecto tan difícil, desafiante y lleno de peligros. Después de salir con vida, tuvo que dormir junto con su familia fuera del refugio panameño, ya que la cantidad de personas es tan alta que ya el espacio no es suficiente. Ojalá pudieras ver lo que viví, pero nunca sentirlo, afirmó. A continuación, les contaremos qué hay detrás del sueño americano. Ok, esto es... A medias. El episodio de hoy es una terrible historia. Hay que empezarlo como nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. La insólita historia de los venezolanos que se van por el tapón de Darién. No, o sea, no es porque queremos hacerlo funny, pero... No, nada que ver. Creo que es necesario que no lo... O sea, si de verdad quieren ver las cosas extremadamente crudas, uno, pueden unirse al Patreon. 2, extremadamente crudas porque vas a ver la entrevista completa con Ligia Bolívar. Y 2, investiguen. Pero aquí el punto es como más de informar de lo que está pasando. Porque, primero podemos empezar porque... ¿Qué es el tapón de Darién? Exacto. Porque es el tapón y la selva, son dos cosas distintas. Y porque se llama tapón, ¿no? Exacto, tiene una razón porque le dicen tapón de Darién. Y una razón es que es una zona tan inhóspita, es una selva tan complicada. ¿Cuál es la palabra que es cuando uno no puede pasar? Un tapón. No, pero hay una palabra como intransitable. Bueno, probablemente, sí. Es el único lugar en el continente americano en que se interrumpe la carretera panamericana que va desde Alaska hasta la Patagonia. O sea, es la parte que une Suramérica con Centroamérica. Exacto. Es una frontera entre Colombia y Panamá. O sea... Y por allí se están yendo muchísimos migrantes de todo el mundo. Desde hace muchos años, pero en los últimos años ha aumentado muchísimo. El año pasado se fueron 130,000 migrantes de todo el mundo, de ellos 2,800 venezolanos. Y con la diferencia en que en 2016, porque es algo importante que hay que decir, no es algo nuevo. La gente tiene años pasando por ahí, pero ahora es más popular, por decirlo, porque aquí tengan la fecha. En 2016 se contaron 27,000, solamente en 2016. Y en lo que va de 2020 ya la cifra se ha duplicado. O sea, la tendencia es el aumento de que hay muchas personas pasando por ahí. Tampoco... Bueno, en 2022 van 44,000, de los cuales 28,000 son venezolanos. O sea, más de la mitad son venezolanos. Y 10 veces más venezolanos que los que se fueron en el 2021. Entonces algo está pasando, que se están yendo por esta zona que es muy riesgosa, es demasiado peligrosa. Que se ha contabilizado, esto es una cifra del pitazo.net, 10 venezolanos han muerto, que se sepa, en 2022 en esta selva, porque es un trayecto sumamente peligroso y riesgoso. Donde no hay presencia estatal, no hay presencia del Estado en ningún lado y los que controlan el territorio son o los animales que viven ahí o los narcotraficantes que utilizan la selva como ruta de narcotráfico e incluso de trata de personas. O sea, hay toda la cantidad de delitos que se puedan pensar que puede hacer un ser humano con otro, utilizarlo, puede pasar en la selva. Incluso hay una montaña dentro de la selva que se llama la Montaña de la Muerte, porque es tan difícil pasarlo que como muchas personas se mueren tratando de pasar la montaña. Y hay personas que han muerto de unas maneras horrorosas que, bueno, no queremos decir, pero si ustedes quieren averiguar, pueden meterse en Google y averiguar todas las historias que hay. En YouTube hay muchísimos documentales que vamos a tratar de poner acá en la descripción de YouTube, ¿no? ¿Qué es lo importante? Esto es una selva de 575,000 hectáreas cuadradas, ¿no? Esto es una selva muy grande. Es la zona donde más llueve en el mundo. Llueve todos los días y hace un calor infernal de 30 grados para arriba.
eso hace que caminar sea muy desgastante. La gente se tiene que ir a pie. Tomando en cuenta que muchas personas no van con comida suficiente, no van con agua suficiente y pasan... Ni con las condiciones Ni condiciones físicas. Hay gente mayor, hay niños. Y creo que una cosa la más triste es que tú puedes ir con tu familia o tus amigos cruzando y si uno de ellos no tiene las capacidades físicas, tú estás obligado a dejarlo atrás. Porque si tú te quedas, te mueres. Te puedes morir tú también. Entonces, en la gran cantidad de documentales que vimos, la mayoría de las personas dicen, yo no sabía que iba a ser tan feo. Pero no me dijeron que era así, me dijeron que eran menos días. Que eran menos días. Me dijeron que eran 2 días y duramos 5 porque teníamos 2 niños. O porque teníamos a mi mamá que estaba mayor, la tuvimos que dejar. O sea, hay unas historias muy fuertes. Y es complicado porque la gente sale desde Colombia en barco, en bote. Aquí tenemos, le vamos a poner la fotico. ¿Cómo se llama? Necoclí. De Necoclí a Capurganá. A Capurganá en Panamá. En el paso donde tú empiezas la selva. O sea, como vamos de Colombia, te llevo, paso en lanchita, te dejo ahí y tú ves cómo pasas por la selva. Y ahí en la selva pasas a pie. O sea, no es que hay una gente en moto que te lleva, no hay mototaxi de selva. No hay paracaídas, no hay una gente que te lleva en avioneta, no. Y no hay ningún tipo de acompañamiento médico. O sea, es como que tú estás a tu merced y a la merced de la naturaleza. No hay campamentos, no hay población de gente que te dice, bueno, aquí yo te hago una sopita y cenas. No. O sea, tú te tienes que llevar tu comida. Hay grupos indígenas, pero no es como que ellos te van, ay, mira, ven para mi casa. No existe. La gente se somete a ser atracada por bandas que están allí o por... Porque lo que ya los mismos coyotes a veces los traicionan a la gente, se les entregan a los malandros y dicen, no me hagas nada, yo me voy, pero agarro toda esta gente. Porque algo que como que después de conversar a Ligia, con Ligia, es que hay muchas personas que van engañadas, o sea, que te lo venden como plan vacacional, como que, mira, tú pasas por la selva en 2 días. Y no es así. Muchas personas van engañadas. Hecho, vamos a mostrar aquí unas capturas de pantalla de cómo se ven esas ofertas engañosas del plan Darién 2022. Como si fuera así. Y eso no es así. Y eso no es así. Y también que no solamente van personas de Latinoamérica, sino que vienen personas de Haití, de Somalia, de Yemen, de África, Asia. Personas que quizás ni hablan español. ¿Sabes? Como que pasan por ahí porque es la única manera. Es la única manera de llegar ¿a dónde? A Estados Unidos. Porque no es solo cruzar la selva. Es que tú llegas a Panamá y tienes que pasar otros 6 países para llegar a Estados Unidos y todavía no sabes si cuando llegues a Estados Unidos te vas a poder quedar ahí o te van a deportar. Porque hay gente que llega y lo deportan al país más cercano. Ni siquiera es que te va a enviar a tu país. Bueno, ¿dónde te pasó? Bueno, anda, vete para, no sé, para México. Sí, Ligia Bolívar nos dio muy bien detallado ese trayecto. Se los vamos a dejar en la entrevista más adelante. Pero sí, es un trayecto de meses. O sea, puedes durar desde 2 meses hasta 8. Ya nos comentó de una persona que todavía no ha llegado. Que se fue en noviembre y no ha llegado. Porque está varado en México, etcétera. Eso es una cosa... Es muy, muy complicado ese trayecto y hay muchos venezolanos yéndose para allá. Ahí nuestra pregunta principalmente es ¿por qué? ¿Por qué escogen esa vía? Lo más importante, y creo que lo que más me llamó la atención, es que antes cuando hablábamos de migración venezolana pensábamos en que, bueno, la gente que se va de aquí de Venezuela y se va para otro país. Pero ahora las condiciones para los venezolanos en Latinoamérica, bueno, ya por sí las condiciones latinoamericanas no son las mejores, pero para los venezolanos donde muchos son indocumentados, es difícil tener un pasaporte, muchas personas que se fueron, recuerden cuando está el boom informativo de todas las personas que se fueron caminando a otros países latinoamericanos, no fueron prósperos ahí, no pudieron. O sea, lo que trataron de lograr cuando se fueron de Venezuela, no lo lograron. Saben que si se vuelven a Venezuela va a ser lo mismo. Y dicen, ok, ¿qué hago yo para sobrevivir? ¿O qué hago yo para que mi mamá, mi esposa o mi hijo no se mueran en este país que yo los traje porque ya no los puedo mantener? Y esa es la única opción. Entonces, creo que... Hay una historia en Médicos Sin Fronteras, les vamos a dejar el link en la descripción, que habla de una muchacha venezolana de 20 años que se fue a Colombia a vivir en una ciudad que se llama Ipiales. Allí tuvo a su bebé, ella trabajó por un tiempo, pero ya le dejaron de alquilar, le dejaron de dar trabajo, se les hizo la vida muy complicada y ellas decidieron, ella, su familia... Ellos por ser venezolana. Solo por ser venezolano, por discriminación, por xenofobia, dijeron, no, ya no podemos vivir aquí, nos tenemos que ir, y decidieron cruzar por Panamá. Esa es una de las historias. Otra es de una familia Betancourt, tiene 27 años, la esposa 21, y habían logrado ahorrar $87 en un año para irse. Y los pasajes eran nada más $800
nada más de la zona de Colombia a Panamá. El trayecto ese que es por el Golfo, que les vamos a dejar la foto aquí para que vean. Y decía que ya no se podía seguir viviendo en Venezuela, dice Hernán Betancourt, uno de los migrantes. Mi mamá necesitaba insulina y no tenía, nos estábamos acostando a dormir sin comer y teníamos un bebé de 1 año, así no se podía. O sea, para esta persona Venezuela no se arregló. No se arregló. Y creo que eso, o sea, decir que tantos venezolanos deciden pasar por ahí es porque, o sea, de verdad no se está arreglando. Y creo que no lo hemos mencionado, pero cuando yo hice un tweet, pero es porque veo como ya como que el tema de la selva de Darién está como popular ahorita, todo el mundo está hablando al respecto. Pero no se entiende que es porque pero es como la gente solamente hace ruido la tragedia, que obviamente debería hacer ruido, pero después viene todos los comentarios de las personas juzgando a los que deciden cruzar. Y creo que esa es una decisión muy personal porque nadie conoce qué está atrás de esa decisión y que no se puede juzgar desde una situación de comodidad. Una situación de que quizás no estás en tu mejor momento, pero sabes que no te vas a morir al otro día. O sabes que quizás si tu mamá necesita insulina, tú te la puedes comprar o puedes ver cómo hacer para comprársela. Y cuando una persona decide hacer eso es porque ya no ve posibilidades donde está. Y no es porque también la mirada que tiene una persona de pobreza es, bueno, yo voy a andar en unas Crocs rotas y no me puedo comprar un teléfono inteligente y se me cayó un diente y ya no puedo comer más. Y la pobreza no es así. La pobreza puede verse como una persona que no está extremadamente flaca y tiene un teléfono inteligente. Pero sigue siendo pobreza porque no te ves un objetivo a largo plazo. Porque si tienes diabetes y no tienes la insulina, te puedes morir en 2 días. O porque si no te mueres tú, pero te muere tu esposa, se muere tu abuela, se muere tu hijo. O sea, es construir una vida. Y cuando vemos estas documentales, todos dicen es un sueño. Es un sueño de yo verme más o menos cómodo. Vamos a suponer, es por el sueño americano. Que yo creo que, no sé qué piensas tú del sueño americano, pero yo siento que... Bueno, si la gente se está yendo por todo este tapón, por esta selva, por todo Centroamérica, solo por el sueño americano, pero están atravesando la pesadilla americana. Claro. Que es todo ese viaje. Claro. Entonces, coño, si están atravesando ese horror para cumplir un sueño, bueno, la gente tiene su derecho de hacer por su vida lo que considere mejor. Pero arriesgar la vida por un sueño ya es otra cosa, ¿no? Arriesgar la vida de tus hijos. O sea, hay unos ríos muy caudalosos donde si no sabes nada te puedes ahogar. O sea, hay mucha gente también que lo hace una venezolana intentó cruzar, se la llevó el río y se mató porque se pegó con una piedra. O sea, es como hay demasiadas... O sea, y literal es suerte. O sea, es suerte, no es como... Obviamente hay muchas cosas que toman en cuenta, como o sea, tu capacidad física y todo, pero es suerte porque una persona puede pasar y no le pasó, o sea, tipo X, no le pasó nada porque, no sé, no la atacó un jaguar en el medio de la noche. Pero otra persona... Que hay jaguares, esto no es porque mentira. Hay jaguares, o sea, es la una gente selva. dice que no podía dormir porque escucha a los jaguares, escucha a los monos gritando. O sea, es una selva, hay animales feroces, hay animales venenosos. Hay uno de los documentales que menciona que una señora haitiana se murió porque la picó una culebra. Estas cosas pasan, la gente tiene que dormir en tiendas y echar cloro alrededor para que las culebras no pasen o los bichos venenosos no pasen. Y esto es un trayecto de 4 o 5 días. Y si es la opción barata, puede durar hasta 10 días. La opción barata es la que no incluye este trayecto en el Golfo, que te deja mucho más adelantado para llegar a la zona, que ya te voy a decir el nombre, que desde allí ya es cuando entras como a la migración panameña que es Canaán, Membrillo, y de ahí van a San Vicente, donde Migración Panamá registra a las personas que entran, por eso se sabe la gente, los venezolanos que han entrado, ¿no? Por esta cifra del gobierno de Panamá. Pero no se sabe cuánta gente ha muerto porque se quedan en la selva. A veces los entierran, a veces se los lleva el río. Entonces no se sabe realmente cuántas personas han muerto. Y también hay como... O sea, la verdad no sé ahora qué se debe de que sea tan popular, pero creo que hay que tomar en cuenta las circunstancias en las que los venezolanos están viviendo en Latinoamérica. O muchos latinoamericanos ya no ven esta zona, ya no ven el Suramérica como un lugar con futuro. Sí, porque por ahí se van haitianos, por ahí se van cubanos, se ecuatorianos. van Chile. Estaba hablando con una persona de nuestro Patreon, del Patreon de Yacine dice, y ella me dijo, mira, yo tengo un primo que está en Chile y dice, ¿será qué pasó? O sea, como se está regando mucho la voz y hay hay desinformación, hay coyotes y personas que te engañan, como ya dijimos, o hay personas que dicen, no puedo pasar porque no tengo documentos y la única manera de yo llegar a Estados Unidos es
cruzando por ahí porque no tengo documentos. O sea... Y aquí es importante destacar algo que la gente le echa la culpa al engañado por huevón. Por huevón. Y no al que engaña por estafador. Uh-huh. Y esto es una vaina que nosotros pensamos que como vivimos en un país donde la gente es viva, uno tiene que ser más pila que todo el mundo para que no lo jodan. Y también, algo que... Pero uno no debería culpar a la víctima. Si una persona la engañaron y le dijeron, no, vale, esto es como ir al Parque del Este. Una persona como con decía necesidad. Ligia. Que uno nunca sabe, porque cuando yo hice un tweet en estos días, porque alguien estaba haciendo un comentario, entre comillas, sarcástico, juzgando a otra persona por haberse ido, yo dije... Hay personas que se van, que están en extrema necesidad, personas que se van sin desinformación, porque no hay un perfil de persona que se va. O sea... sí, se va gente muy pobre o gente con plata. Con plata, ya entre van a ver comillas. la cantidad de dinero con la que se tienen que ir. Exacto. Que nos va a decir Ligia más adelante en la entrevista. Nosotros ya la hicimos, por eso les adelantamos parte de lo que va a decir. Pero puede llegar a muchísimo dinero, $10,000. Pero también hay gente que se va con muy poco. Que se van con $80 o no se van sin nada. Y dice, yo cruzo y veo qué pasa. Veo quién me ayuda. O sea, no hay un perfil específico y me parece... Creo que... O sea, me parece ignorante y me parece tan poco sensible con la realidad de otras personas que deciden hacer algo tan feo porque nadie hace eso por gusto. Y juzgarlo de esa manera... O sea, nada te cuesta agarrar 20 minutos y leer en Google. Sí, y de verdad ver lo que está pasando sin juzgar a la persona. Juzgar al Estado que sí. lo empujó a tomar esas decisiones peligrosas porque dentro de su territorio no los cuidan. Dentro de su territorio el Estado no está cumpliendo su deber, que es darle mínimo de dignidad a las personas. O sea, no es culpa de las personas por hacerlo. Es culpa del Estado que no les da una vida digna. Eso es lo único que podemos hablar. Las personas tienen su decisión de emigrar, o sea, que tú puedes llamar responsabilidad por decisión. Sí, tú puedes llamar responsable de su decisión, por supuesto. Cada quien es responsable de su vida. Pero el Estado tiene una responsabilidad de darle una condición mínima de garantías a la población para vivir. Y si esas condiciones, por ejemplo, puede ser que haya insulina, puede ser que te garantice que tú vas a tener un trabajo. Y si no lo tienes, por lo menos no te deja morir, no te deja la intemperie. Eso es lo que debe hacer un Estado. Un Estado debe estar allí para protegerte. La policía debe estar en todo el territorio. Tiene que dar documentos de identificación para tú poder... Exacto. Tú vives en el país del CENIAT. Tú sabes cómo es la vaina. Y hay gente que no tiene pasaporte, que no tiene cédula, no tiene identificación. El SAIME. Yo dije el CENIAT. Es el SAIME. Yo quedé pensando y yo, pero tú dije en el país del SAIME. O sea, eres... exacto. O sea, y es caro. Un pasaporte cuesta ahorita $200 y pico de dólares. Nuevo. La prórroga 100 y pico. O sea, y no tomando en cuenta de que, como ya dijimos, muchas personas se van después que salieron de Venezuela. O sea, son no personas que vienen directamente de Venezuela, sino de otros estados latinoamericanos que dijeron, mira, aquí ya no me quieren ya. Y tú sabes, o sea, eso no existe. Tú no puedes... O sea, tú pides un pasaporte en otros países y no vas a saber nunca dónde te va a llegar. Claro. O sea, y la cita para conseguir un pasaporte en Colombia, o sea... No, vamos a suponer en Colombia, en cualquier estado de Latinoamérica es un peo pagarlo, porque aparte tienen que tener internet estable, tienen que tener una tarjeta para pagarlo, tienen que tener la plata en bolívares para pagarlo. Digo, es en bolívares que se paga, ¿no? Con una tarjeta, o con una tarjeta internacional, ya ni me acuerdo. Ay, ya es todo un En fin, el punto drama. Que es tremendo peo tener el documento de identificación que tú, que como deber, como derecho, lo debes tener. Porque el derecho a la identidad. Un derecho a la identidad no lo tienes. Y la única manera de tú llegar es por ahí si no tienes documentos. O sea, por una selva. Es una situación tan grave, un fenómeno social tan grave que me parece tan simplista e ignorante juzgarlo solamente a la persona por haber cruzado. Sin tomar en cuenta todo el peo que tienen los venezolanos atrás. Y todo el peo de esos países. O sea, creo que Ligia nos dijo algo así, como que hay un montón de cubanos que eso pase, pero ya los cubanos ya a nadie les duele. Y es porque yo no está tan acostumbrado a escuchar que los cubanos se murieron en una balsa que es como, bueno, un cubano. Bueno, porque tienen décadas en ese peo. Porque tienen décadas en ese peo, pero ¿en qué situación debe estar su estado, su país, donde vienen, para que ellos decidir eso? Y ellos dicen, es mejor yo pasar toda esta travesía porque yo pienso que en Estados Unidos por lo menos va a tener un apartamento, una comida todos 3 días, yo le puedo proveer un futuro a mi hijo que estará donde yo estoy. Yo creo que en este momento podemos poner un extracto del testimonio de un papá que fue con su hijo y su esposa, unos segunditos, donde él narra por qué se va y qué opina de las personas que dicen que Venezuela se está arreglando, ¿no? Vamos a dejárselos aquí para que lo vean. ¿Por qué lo hicieron? No, por una mejor vida, porque no podemos estar en nuestro país, porque el socialismo no sirve. Por eso fue que lo hicimos, porque ya lo único que aquí los americanos lo que nos queda es Estados Unidos. Y sin embargo estamos a punto de
de perderlo, porque ya todos estos países están ya colapsados de tanto socialismo. Nadie quiere saber política, nadie quiere saber nada, todo el mundo huyendo para Estados Unidos, y cuando Estados Unidos se nos acabe, ¿qué vamos a hacer? Entonces no hay vida, en estos países no hay vida. No hay vida, no. Pero bueno, espera llegar. ¿Qué te quedó en Venezuela? ¿Qué me quedó? No. Nada, porque eso no existe nada. Material sí tengo, pero ¿de qué le sirve a uno? Es como estás en la selva, tienes dinero, ¿para qué? ¿Y vos qué sentís cuando hay gente que dice que no, que Venezuela está mejorando? Que... Me pongo el pico y pala, peleo con ellos. No saben de números, somos ignorantes. Que yo, como le decía, en los 90 muchos nos advirtieron, los cubanos. Y algo difícil, pues que es agarrar y hacer una balsa con lo que hay y lanzarse a que la corriente te lleve a punta de tiburones. Y nosotros no hicimos caso a eso. Vamos a hablar con Ligia Bolívar. Ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ella está en Bogotá, pero nos va a contar toda la travesía de los migrantes venezolanos, por qué deciden irse por esa zona, cuál es el trayecto completo hacia los Estados Unidos. Nos cuenta más de algunos migrantes que ella está recabando información de ellos directamente, así que puede darnos con detalle cómo es esa travesía tan horrorosa. Así que vamos a hablar con Ligia. Tenemos a Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ligia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿En qué parte del mundo estás, Ligia? Yo estoy en Bogotá, en Colombia. En Bogotá. ¿Por qué los venezolanos se están yendo por el Darién? Porque justamente es desde Colombia hasta Panamá. ¿Qué los hace irse por allí? Yo estuve en Necoclí, que es el último punto, por decirlo de alguna manera, civilizado antes de entrar en la selva del Darién, en el Golfo de Urabá, en noviembre del año pasado. De hecho, estamos preparando un trabajo sobre eso. Y allí entrevisté a muchas personas y digamos que el común denominador era que no son personas que están saliendo directamente de Venezuela, por lo menos en ese momento. Es posible que haya cambiado un poco ahora. La movilidad humana tiene esa característica, por definición se mueve, ¿no? Y los perfiles cambian y todo. Pero en ese momento el común denominador era gente que no estaba saliendo directamente de Venezuela, sino que venían de probar suerte en otros países donde no les había ido bien. ¿Y por qué no les está yendo bien? Básicamente porque se está dando un proceso de cierre de restricciones cada vez mayores, mucha xenofobia. Estamos hablando de la población que está en Perú, Ecuador, Chile y en buena medida también en Colombia, ¿ya? Son los que están saliendo hacia el norte. Y la otra razón, y ahí sí es posible que haya una incorporación de población directamente desde Venezuela, que no han pasado por otras experiencias anteriormente, es el cierre del espacio por México. Es decir, recordemos que México impuso visas el año pasado a la población venezolana. Antes había una cantidad importante de personas que estaban migrando a Estados Unidos por vía de México. Ya eso no es posible o es más difícil en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores están influyendo. También el tema de no tener documentos. Esta es una ruta que es completamente irregular desde Colombia hasta la frontera norte de México. Y bueno, la gente está asumiendo ese riesgo. Ligia, y hay otras rutas en las que los venezolanos podrían pasar que no sea la selva cuando no tienen documentos, porque una de las cosas que he escuchado mucho de personas que de alguna forma juzgan a los migrantes que pasan por la selva es que ellos no están en necesidad para pasar por ahí, y otros dicen que es solamente ignorancia. O sea, ¿tú dirías que es necesidad o ignorancia, o las dos juntas, o simplemente es porque una persona indocumentada, siendo venezolano, o incluso teniendo los documentos venezolanos, y como está diciendo todas las restricciones en los países centroamericanos, esa es la única ruta para llegar a Estados Unidos? Es la única ruta si tú no tienes documentos, ¿ya? Porque puedes entrar con una visa y un pasaporte y un pasaje aéreo a México, a Costa Rica y a Estados Unidos, ¿ya? A Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a todos los países tú puedes entrar si tienes documentos en orden y tienes un pasaje aéreo.
Pero si no tienes ninguna de esas dos, o sea, si no tienes documentos, no puedes tener el pasaje aéreo. ¿Qué te queda? Irte a pie. Y en transportes irregulares, en mulas, eh, camiones, bueno, y hemos visto con la desgracia que han vivido también pobladores de Centroamérica hace poco que consiguieron un camión abandonado lleno de cadáveres de personas asfixiadas. Entonces, hay algo de ignorancia y mucho de engaño, ¿no? Porque la ignorancia es producto de un engaño. Hay una promoción, hay muchas de coyotes, de estos traficantes de personas que te venden esa ruta como una maravilla. Yo me conseguí una señora haitiana con sus dos hijos que estaba de vuelta en Necoclí porque estaba pasando por el Darién, se lesionó la pierna de una manera más o menos grave y tuvo que devolverse, ¿ya? Y estando ya de vuelta allí, ella me decía que ella no volvía a pasar por allí porque sus dos hijos son pequeños. Ella se dio cuenta que esa era una zona de altos peligros, que a su niña la podían violar, que a su niño lo podían reclutar para terminar raspando coca, o abusar también sexualmente de él. Y ella me dijo, es que a mí me vendieron esto como que era un jardín. La gente ahí, y entonces vi otro anuncio hace poco donde aparecen personas en una foto, bueno, como si están paseando, van para paseo para el Junquito, para el Parque del Este, ¿no? En chores, pantalones cortos, pues una franela y unos zapatos pro. Ahí tú no puedes pasar sino con botas y aún así se te pueden quedar las botas en el camino. Entonces, si te ponen esa foto que te imaginas tú, bueno, que es un paseo, ¿no? Entonces hay algo de ignorancia acompañado por engaños, pues, ¿no? Que te dicen que esa ruta es facilita y eso es completamente falso. Ligia, ¿por qué allí no hay presencia del Estado colombiano ni panameño? ¿Por qué no hay fuerzas armadas que resguarden a los migrantes? Sabemos que muchos son víctimas de bandas delictivas que operan allí, que se han sabido de muchísimos casos de acoso sexual, de violaciones, de robos, etcétera, ¿no? ¿Por qué al parecer no hay tanta presencia allí del Estado? Mira, lo que voy a decir explica pero no justifica. La selva del Darién es el único punto del continente americano donde se interrumpe la carretera panamericana. Entonces ya eso te lo dice todo. Eso es una selva intrincada, pantanosa, cerrada. Por ahí no pasa nada ni nadie. Por ahí los que pasan son los que tienen una mala conducta. O sea, eso es tráfico de armas, de drogas y ahora de personas, ¿no? Entonces, ¿dónde están las autoridades? En las puntas, en la entrada y en la salida. Han puesto del lado panameño, que es el lado más, digamos, la selva del Darién, del lado colombiano es pequeña, es apenas la entrada. La parte más densa está del lado panameño, pero de resto, eso es un territorio sin ley. Hay algo que dijiste que me llamó la atención, es que ustedes habían previsto que iba a aumentar la cantidad de venezolanos cruzando el Darién. Y también nosotros acá estando en Venezuela y lo que se le proyecta a la comunidad internacional es que Venezuela está mejor que antes. Porque hay ese aumento de venezolanos, o sea, poniéndolo en contraparte a esa narrativa de que Venezuela está mejor. Bueno, porque Venezuela se arregló es solamente eso, un eslogan, pero es mentira. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Y la prueba es esa, porque la gente sigue saliendo y que las perspectivas de salida de Venezuela se mantienen altas. Es decir, todas las encuestas que se han hecho en COVID y otras indican que en cada familia hay una expectativa. Ya hay gente fuera y hay una expectativa de que salga más gente. Entonces, el cuento de que Venezuela se arregló es solamente eso, es una propaganda política. ¿Qué hacen los migrantes luego de pasar por la selva? ¿Cuál es el recorrido que terminan haciendo? Y si tú sabes el costo por persona de hacer ese viaje, porque sabemos que hay dos, hay una opción barata y una opción más costosa que incluye unas lanchas y te acortan el camino, ¿no? Pero más o menos conoces estos costos y luego de que pasan la selva, ¿cuánto tardan en llegar a Estados Unidos o cómo es ese trayecto? Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos porque esa es una pregunta que requiere mucho tiempo. Mira, los costos pueden llegar hasta $10,000. Wow. Estamos hablando sí, o sea, estamos hablando de gente con poder adquisitivo, porque si no, no te puedes meter por allí, ¿no? Pero también depende de cómo te vas, ¿no? Entonces, eso de las lanchas y de las tarifas, eso es solamente para atravesar el Golfo de Urabá. Es decir, el recorrido comienza en Necoclí
que para que nos ubiquemos es como decir costa oriental del lago de Maracaibo, ¿ya? Ujú. Y entonces, en vez de darle la vuelta al lago, agarras una lancha y llegas a Maracaibo, ¿no? Pasas de Necoclí a Candí o a Capurganá, ¿ya? Que están del lado occidental del Golfo de Urabá. O sea, pasas de costa oriental del lago de Maracaibo, de Cabimas a Maracaibo, ¿ya? Entonces, cuando, primero, hay prohibición, no sé si la quitaron, pero hasta donde sé, hay prohibición de traslado de pasajeros venezolanos sin documentos de Necoclí al otro lado del lago, del Golfo, ¿ya? Ahí no puede, solamente está permitida, o sea, está prohibida la circulación de suramericanos. Es decir, no pueden pasar ecuatorianos, no pueden pasar venezolanos, no pueden pasar brasileños, no puede pasar nadie que no sea cubano o haitiano. Y extracontinentales, ¿no? Asiáticos y africanos. Entonces, cuando tú pasas regularmente con la lancha, vas a pasar de día registrado, pagando una tarifa que es la tarifa oficial, con un salvavidas, ¿verdad? Un chaleco salvavidas, y llegas al otro lado. ¿Qué pasa? Todos los demás tienen que pasar de noche en hacinamiento en una embarcación sobrepoblada, vendida, y sin salvavidas. Ahí ya tenemos el primer riesgo, que es el naufragio, ¿no? Y de hecho, se han dado naufragios y ha habido gente que ha fallecido. Hay otro problema, y es que la población, perdón, las embarcaciones son embarcaciones comerciales, son las que llevan a la gente de la costa oriental para Maracaibo, ¿no? Son las que llevan a la gente de Colombia normalmente, que van a vender sus plátanos, o que van a visitar a un amigo, o que van de turismo porque es una zona turística de playas, ¿no? Entonces, esas son las lanchas que hacen el traslado de un lado del Golfo a la otra punta. Esas lanchas tienen, así como las líneas aéreas, los niños menores de no sé cuántos años no pagan pasaje o pagan medio pasaje. Estas embarcaciones tienen la política de que los niños menores de 5 años no pagan pasaje. ¿Qué pasa? Ellos le dan el manifiesto de pasajeros a Migración Colombia, que es un funcionario que se para ahí todas las mañanas en el muelle para que la lancha le dé el manifiesto de pasajeros. Ellos agarran su manifiesto de pasajeros y se lo llevan. Todo niño menor de 5 años no está en el manifiesto. Entonces no sabemos cuántos niños están circulando por esa zona. No sabemos cuántos niños de pronto, si se da un naufragio donde no hay sobrevivientes, no se sabe cuántos eran menores de 5 años. Esa es la situación que se vive allí. Ahora, una vez que pasan a Candí, porque ya también prohibieron el paso por Capurganá, es cuando comienza la travesía por, por el Darién, ¿ya? Eso se calcula dependiendo del aguante de la persona, que pueden ser 3, 4 días, durmiendo en la selva, en el pantano, debajo de las matas, escuchando las voces de los rugidos de los jaguares de noche, no estoy metiendo cuentos, en unas condiciones, por supuesto, de mucha precariedad. Tienen que llevar botas, tienen que llevar una linternita, algo para comer, porque por supuesto que ahí no hay nada. Todo eso lo venden en Necoclí, ahí se ha creado todo tipo de comercio para las personas que pasan por el Darién. Llegas al otro lado de Panamá, ahí normalmente los reseñan, no es una reseña criminal, es simplemente una identificación, una especie de censo, pero después siguen, ¿ya? Siguen, atraviesan la frontera hacia Costa Rica, pasan por Costa Rica, llegan a Nicaragua, pasan Nicaragua, por supuesto, hay un cobro ilegal de paso por Nicaragua y por Honduras. Luego finalmente salen de Honduras, llegan a Guatemala. En Guatemala también hay cobros ilegales, hay extorsión por parte de funcionarios y de otros sujetos, hay riesgos de secuestro, hay riesgos de abuso sexual, como los hay en la selva también, en el Darién. O sea, pero a lo que voy es que la diferencia entre el resto del recorrido y el Darién es el asfalto. O sea, al final a la gente está sometida a muchos riesgos. O sea, un señor que pasó airoso hasta Nicaragua, y en Nicaragua lo robaron y le quitaron absolutamente todo, ¿no? Era un coreano. Y de ahí para arriba, bueno, tienes que llegar a México. México hay 2 rutas, una por Tapachula, otra más arriba más hacia el norte,
nororiente por Tabasco, y de ahí, bueno, emprender la ruta hacia Estados Unidos. Ese recorrido puede llevar más o menos un mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de la suerte, la capacidad de pago, el aguante físico, el espíritu emocional, todo eso influye. Bueno, y la suerte de que nadie te haga daño, ¿no? Yo estoy haciéndole seguimiento a 2 venezolanos que es con los que estamos haciendo este trabajo multimedia desde noviembre del año pasado, y uno logró entrar a Estados Unidos en mayo, el otro sigue varado en México. O sea, estos son de los que no han tenido suerte, de los que les ha ido muy mal. Hubo uno que salió después que ellos y ya llegó a Estados Unidos como a los 2 meses, una cosa así, le fue bastante bien. Tenía más recursos, tenía muchos más recursos que estos dos. Entonces, al final todo depende de los recursos que las personas tengan. Muchos de ellos lo que hacen es, si tienen recursos, por supuesto no los llevan encima, sino que la familia, un amigo, quien sea, la persona a cargo, les va mandando plata por Western Union, y entonces ellos van a un Western Union local y allí recogen el dinero. ¿Cuál es el problema? Que hay países o ciudades donde la política de Western Union es no entregar dinero a personas que no tienen el pasaporte sellado con el ingreso formal al país. Tienen que buscar un tercero, y a veces ese tercero se queda con la plata y no aparece más. O sea, es una aventura total. De ahí pasa de todo. Wow. Sí. Quedaron con ganas de salir para allá, ¿verdad? Claro. Sí, sí, No, sí. pero me llama mucho la Que vayan atención de los bicicleta. $10,000, porque una de las cosas que siempre dicen es que son personas que tienen muy poca plata. O sea, como que, no, yo tengo... No, es que hay todo tipo de tarifas. O sea, tú puedes llegar de un sitio a otro en una habitación de crucero 5 estrellas o nadando, ¿no? Claro. Entonces te digo, el crucero 5 estrellas te cuesta $10,000, pero de ahí para adelante, o sea, hay gente que se va con O muy sea, poco. no hay un perfil específico de las personas que cruzan. Por ejemplo, la persona que no ha llegado, ¿se llevó cuánto dinero? ¿Sabes? Más o menos, 1,000, 2,000, 3,000. No, cuando yo lo vi en Ecoclí, yo le tuve que comprar las botas. Con eso te digo todo. O sea, no tenía nada. Se quedó sin nada. Ya arrancando, ya él no tenía plata. Yo no, el Centro de Derechos Humanos, porque esto es parte de un trabajo del Centro de Derechos Humanos, les hicimos las entrevistas, los grabamos y todo eso, y nuestra política es que siempre a cualquier migrante o solicitante de refugio que nosotros le pedimos testimonio, le damos algún aporte de algo que ellos necesiten. Puede ser comida, puede ser efectivo, puede ser una recarga telefónica. Cada quien te pide lo que en el momento requiere. Y ellos lo que necesitaban eran botas, entonces les compramos botas, y una linternita de esas ¿cómo se llama? Que se ponen aquí. Para Pero ver en la noche. ese era el nivel. O sea, estaba arrancando, apenas estaba medio arrancando el viaje, y ese muchacho no tenía, ninguno de los dos tenía nada, ninguno de los cuatro, porque fue a 4 que le dimos el kit de botas y linterna. Y les quedó para me dijeron que con los demás compraron unos panes y unas latas de atún, pero eso, imagínate, o sea, Son para pasar duras. la selva si acaso. De ahí para adelante les quedan 5 países por atravesar. Y la persona que duró 2 meses, ¿tienes idea de cuánto pudo haber gastado? ¿O cuánto pudo haberse llevado? No, él estaba mal también. Él No estaba tenía mucho. en condiciones muy precarias. Pero Creo puede- que tenía algún recurso adicional, porque cuando le ofrecimos, a ellos les ofrecimos recursos de diferente tipo, les ofrecimos apoyo, o sea, contactar a alguna organización cuando tuvieran problemas para ver si los podían apoyar, porque estamos haciendo eso, estamos haciendo el seguimiento por primera vez, hacer el recorrido completo con un grupo de venezolanos, ¿no? Y entonces les dijimos, bueno, a cambio de que ustedes nos manden fotos, testimonios, videos, lo que ustedes quieran, mensajes de voz, lo que sea, yo voy armando la bitácora, y a cambio de eso les vamos brindando apoyo. Y este muchacho me dijo, que se demoró menos, me dijo, no, perdí, no, el de 2 meses no, esa es otra historia, se viene aparte. El que llegó en mayo, que se demoró, 5 o 6 meses, me dijo, no me dé plata a mí, dele a mi esposa. Pues la esposa se había quedado en Colombia con sus hijos, ¿no? Entonces, cada quien tiene una historia diferente. El de 2 meses no, el de 2 meses iba más o menos holgado, ¿no? Y tenía familia en Estados Unidos, entonces lo pidieron rápido y no tuvo mayores problemas. Él fue muy, muy rápido. ¿Por qué crees que aumentó tanto la cifra de venezolanos del año pasado a este año? El año pasado
El Pitazo contabilizó, bueno, a través de Migración Panamá, 2.800 personas venezolanos de 134.000 que cruzaron por el Darién. Y este año la mayoría han sido venezolanos, van 28.000. ¿Por qué crees que ese cambio? 10 veces más. Sí. Es lo que decíamos anteriormente, el cierre de condiciones en otros países receptores y la imposibilidad de llegar a Estados Unidos a través de otra vía que no sea Que no sea la eso. terrestre, ¿no? No tienen otra forma de llegar. Ahora, ¿por qué tanto empeño en llegar a Estados Unidos? Bueno, quizás esto ya es especulativo, y quizás tiene que ver también con que Colombia ya para algunos pueden parecer menos atractiva porque está el temor a Petro, aunque no se ha fundado. No me explico por qué no piensan tanto en Brasil como opción. Yo creo que es más fácil aprender portugués que aprender inglés, por ejemplo. Y Brasil ha demostrado una, ¿cómo se Apertura, llama? ¿no? A los Una venezolanos. política de mucha apertura en refugio, incluso. Es el único país de las Américas que ha tenido una política de aplicación de la Convención de la Declaración de Cartagena, de la definición de refugio de la Declaración de Cartagena, haciendo reconocimientos grupales de población venezolana. Y esa es una norma que se mantiene, que la acaban de prorrogar el año pasado por 2 años más. O sea, ¿por qué la gente no se va para Brasil? No te puedo decir por qué prefieren Estados Unidos que Brasil. Pero el hecho es que puede ser también el mismo tráfico, ¿no? Que estimula ese tipo de cosas. Hay ya páginas en Facebook sobre el Darién, ¿no? Hay traficantes usando WhatsApp. Entonces, quizás ese es un negocio que no se ha impulsado hacia Brasil, ¿no? Se me ocurre que puede ser esa una de las razones, no digo que la única. ¿Qué país queda de Centroamérica y Norteamérica que no le pide visa a los venezolanos? Nicaragua. Ninguno, Ni todos piden Nicaragua. visa, ¿no? Todos piden. Ah, bueno, perdón. No, Nicaragua creo que también. Las levantó. ¿No? Nicaragua, ni Sí, Nicaragua. creo que sí. No, ni siquiera Nicaragua. Wow. Hasta Cuba le pide visa a los venezolanos. Y que dice, no, que en Venezuela la cosa está muy horrible. Qué mal. Que no se vengan para Cuba. ¿Tienes alguna otra pregunta para Ligia? Yo Quedé loca. sí, estamos un poco... Quedé loca, pero creo que es súper importante porque hay mucha gente hablando de eso ahora. Es como que el tema y muchos hablan sin saber. Mucho desconocimiento, sí. Y me da rabia que juzguen a las personas. Me da mucha rabia Sí, que se eso puso de pase. moda, además. Sí, es como que Pero se porque puso de moda. también porque es más visible la tragedia, ¿no? En la medida en que eran menos y entonces no había tantas víctimas, no había tantos problemas, pasaba más desapercibido, pero cuando tú tienes 2 muertos por semana, ya la cosa llama la atención, pues. Entonces de pronto todo el mundo descubrió el tapón del Darién. Claro. Cuando yo fui para allá, no, nadie estaba pendiente de eso. Claro. Claro. Ahorita es más masivo. Y aumenta con los meses, ¿no? En mayo hubo 9.000, en junio hubo 11.000. ¿Crees que sigue aumentando? Es difícil tener una proyección porque nosotros no tenemos la capacidad como para manejar eso, pero la tendencia es el aumento, ¿no? Sí, es lo Y que se está viendo seguramente este va a año. seguir así por un buen tiempo. Ahorita dijeron que iba a haber un acuerdo entre autoridades panameñas y colombianas, eso salió esta semana, para, para hacer una ruta más humanitaria. Bueno, no sé cómo lo van a hacer. Si Bueno, eso eso incluye a todo ayudaría. el mundo o si solamente incluye a los que tengan pasaporte, porque los países también son muy cuidadosos de estimular ¿cómo se llama? Un corredor para personas que van en condición irregular. No entiendo muy bien cómo lo van a hacer, cuando hasta hace poco la postura era por aquí no pasan suramericanos, ¿ya? Entonces, no entiendo si en qué se va a concretar esa ruta humanitaria que están supuestamente acordando entre Colombia y Panamá y que entiendo que la van a discutir a nivel de defensorías del pueblo. Sí, que probablemente no... Es que no tienen manera de detenerlo. Si el año pasado No pasaron... tiene manera de detenerlo, eso es obvio. Pero ¿qué es lo que los hace pasar de pronto? Si es que realmente van a pasar de una total intolerancia cero a los suramericanos en condición irregular a acompañarlos en la ruta, no sé.
Claro. Ujú. Bueno, Ligia, muchísimas gracias por De verdad, acompañarnos. muchísimas gracias y un placer. Bueno, a la orden. Bueno, esa fue Ligia. Yo la escuché, o sea, todo el tiempo que estuvimos hablando con ella fue increíble información y creo que es pesado, pero es necesario escucharlo. Es muy pesado, toca procesar Pero es necesario esto. escucharlo, porque es la realidad. No hay que escucharlo para sentirse mal, hay que escucharlo para entender la gravedad de la situación por la que sigue pasando Venezuela. Ujú. Venezuela es un país que todavía está en emergencia humanitaria compleja, a pesar de que se diga lo contrario. Esto significa que alrededor de 8 millones de venezolanos necesitan de ayuda del Estado o de organizaciones no gubernamentales, en su mayoría son las organizaciones no gubernamentales que los ayudan con alimentación, con salud, con medicinas, con tratamientos, con acompañamiento psicológico de todo tipo para que estas personas puedan sobrevivir. Estos son más de 8 millones de personas, y la gran mayoría madres solteras, niños y adultos mayores. Y donde el Estado sigue sin hacer absolutamente nada para mejorarlo, más allá de pura propaganda, Sí, porque pura no es que- narrativa, porque de porque- fondo no están haciendo absolutamente nada por la población venezolana, like always. Claro, porque no es que mejora la producción nacional, está creciendo la economía, pero después de haberse caído 80%, que mejore 8%, That's es solamente nothing. un 10% de lo que se Exacto. arruinó. No es nada. Entonces, se estima que si crece 10%, por allá en 7 u 8 años, volveremos a tener la economía de 2013. Mm. Estamos hablando como para 2030, volveremos a tener la economía de 2013. Volvemos O a estar sea, en 2013. la mejoría económica no es suficiente, es muy minúscula, lo mencionamos en el episodio 1, comparado para que, digamos, abarque a toda la población. Hay una gran parte de la población que está fuera de esa burbuja. Y los Y es- venezolanos siguen viviendo las consecuencias. Y siguen migrando. 1.700, migrando. 1.700 venezolanos se van del país diariamente. Y siempre está la perspectiva, la expectativa, creo que es la expectativa de que todavía las familias que están acá en Venezuela, uno se va a ir. O sea, por lo menos uno se va a ir ahorita, o sea, Ujú. este año, pues. Y es como, bueno, en conclusión, Quedamos a medias. No hay nada que concluir. Todavía sigue siendo un tema del que no hay una conclusión definitiva. No es que la gente se va a seguir yendo, más que regresando. Y deberíamos tratar de observar esto desde una perspectiva que no juzgue, empática. empática. Ponernos Hay en que los ser zapatos empático. de una persona que decide meterse una selva para buscar Es un que yo futuro creo mejor. que uno puede- Eso narra cómo está Venezuela. Uno puede ver lo que le decir a otra persona. Tú no tienes que entender por qué lo hizo, simplemente aceptarlo. Claro. Es su decisión. No, que yo no entiendo. No es tu pedo, no tienes que entenderlo. Claro, No tienes que entenderlo, no está en tu deber entenderlo, simplemente acéptalo. Claro. Porque no eres tú. Juzgar desde tu silla tomando café con leche, o sea, es totalmente alejado de la realidad. sobre porque no todo eres si tú. no sabes cuál es el tipo de vida que llevan esas personas. Pero esas personas están en extrema necesidad, como varios de los casos que ya mencionamos al principio y que mencionó Ligia también en la entrevista. Así que bueno, con esto nos despedimos. Únanse a nuestro Patreon si quieren ayudarnos a sostener económicamente nuestro proyecto, ayudarnos a pues pagar la edición, el diseño, todo lo que involucra hacer un podcast, nos En ayudaría el- muchísimo. ajá, en el Patreon, o sea, con su suscripción al Patreon pueden estar en grabaciones en vivo. Ahí tenemos un grupo de Telegram donde siempre está como que insights de lo que vamos a hacer. Y bueno, Y chismeamos en el grupo Y de Telegram, chismeamos. cosa que es divertida. En Patreon ven contenido exclusivo que no se ve acá en YouTube. Por ejemplo, tenemos entrevistas con Neisser, entrevistas extra con Raúl Stolk, que estuvo de invitado. y la entrevista completa con Ligia. La entrevista completa con Ligia. Tenemos el episodio piloto que nunca salió al público, que por verdad. si lo quieren ver es una memorabilia de A Medias. Y síganos en nuestras redes sociales, A Medias Pod en Twitter, A Medias Podcast en Instagram, A Medias Pod en TikTok, en nuestras redes personales, A Milagros Parra, Ujú. R del Búfalo. Y nada, Y nada, suscríbete. suscríbanse y y deja denle a la comentarios. campanita. Todos los miércoles a las 7 de la noche. A Bye. Medias. Bye.